Buenos días. Hoy les hablaré sobre la gestión de los riesgos del proyecto. La gestión de los riesgos es una parte integral de la dirección del proyecto, siendo un elemento clave en el proceso de toma de decisiones. Cualquier empresa que vaya a comenzar a hacer un nuevo proyecto se enfrenta al reto de invertir dinero en personal, en equipamiento e instalaciones, en formación, en suministros y gastos financieros. El mejor modo de evitar el fracaso del proyecto, que muchas veces puede ocasionar la ruina de las organizaciones, es la utilización de ciertas herramientas que permiten gestionar los riesgos. Una definición clara de la gestión de los riesgos del proyecto es el proceso que permite identificar, analizar y resolver proactivamente los riesgos de un proyecto. Incluye maximizar los resultados de los hechos positivos, como oportunidades, y minimizar las consecuencias de los hechos adversos, como pérdidas. También incluye los procesos necesarios concernientes a la planificación de la gestión de los riesgos. Durante este proceso es interesante plantearse las siguientes preguntas. ¿Quiénes serán los responsables de identificar los riesgos? ¿En qué momento y cómo llevaremos a cabo la identificación de riesgos? ¿Qué escala utilizaremos para el proceso de realizar el análisis cualitativo de riesgos? ¿Cómo priorizaremos los riesgos? ¿Es necesario realizar el análisis cuantitativo de riesgos? ¿Qué herramientas utilizaremos? ¿Qué estrategia adoptaremos para cada riesgo? ¿Cada cuánto tiempo realizaremos el control y seguimiento de los riesgos? El siguiente proceso es la identificación de riesgos. La identificación de riesgos es el proceso por el cual se determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y se documentan sus características. En este proceso se elabora el registro de riesgos, el cual contiene en la etapa de planificación por lo menos los siguientes 4 datos. Nombre y descripción del riesgo. Descripción de las respuestas posibles al riesgo. Causa primaria o raíz del riesgo. Condición o evento que harán que el riesgo se concrete. Y categoría de riesgo. Tecnológico, técnico, organizacional, externo, entre otros. El siguiente proceso es la cuantificación del riesgo. Con este proceso se calcula la medida de la probabilidad de que se manifiesten los riesgos, estudiando su impacto sobre los objetivos del proyecto. La cuantificación de los riesgos permite al gerente del proyecto tomar aquellas decisiones que le permitan enfrentarse eficazmente con la incertidumbre. La cuantificación de riesgos se hace normalmente a continuación de su evaluación, pudiendo realizarse separada o simultáneamente. Se suele tener en cuenta para esta decisión el tiempo disponible y los recursos previstos para el trabajo. Y por último, deben de tenerse en cuenta las interacciones entre los riesgos, para determinar el rango de posibles efectos sobre el proyecto. Principalmente debe determinarse cuáles de estos riesgos requieren respuestas, lo que resulta compleja debido a los diversos factores entre los que destacan dificultad de anticipar las interacciones. Por ejemplo, un retraso en el programa puede obligarte a considerar una nueva estrategia para recuperar tal retraso. Algunos sucesos de riesgos pueden causar varios efectos. Por ejemplo, un retraso en el suministro de un componente clave puede provocar desviaciones en los costes, retrasos en el programa, penalizaciones, etc. Ciertas oportunidades para un participante pueden inducir amenazas en otro, como por ejemplo una reducción en ciertos costes, pueden inducir pérdidas de beneficio a otro participante. Y el uso de herramientas matemáticas puede crear una falsa impresión de la precisión y la fiabilidad. El siguiente proceso es el planteamiento de respuesta al riesgo. Parte del proceso de administrar los riesgos de un proyecto
tiene que ver con responder adecuadamente a aquellos riesgos que, si ocurrieran, podrían afectar alguno de los objetivos del proyecto, que debe incluirse en el plan de respuestas a los riesgos. La guía para el PMBOK en la cuarta edición indica que el registro de riesgos debería contener lo siguiente: los riesgos identificados, sus descripciones, el o las áreas del proyecto afectadas, por ejemplo, un elemento de la EDT, sus causas, como por ejemplo un elemento de la RBS, y cómo pueden tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. Los propietarios del riesgo y sus responsabilidades asignadas son los miembros del equipo del proyecto o los miembros de la organización que se responsabilizarán de realizar el seguimiento a los riesgos. Otro punto resaltante son las salidas del proceso a realizar el análisis cualitativo de los riesgos, incluyendo las listas prioridades de los riesgos del proyecto. Las estrategias de respuestas acordadas, aquí se indica el tipo de estrategia. También las acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta seleccionada. En esto se listan los entregables, las actividades específicas, el presupuesto y los responsables de implementar las respuestas. El siguiente proceso es el monitoreo y control. Mediante este proceso de monitoreo y control de los riesgos, implica asegurar que las tareas que implementan medidas preventivas o planes de contingencia se realizan según lo planeado. En este proceso describe las actividades de supervisión de los puntos de activación del riesgo, para comprobar que las acciones de riesgo planeadas se activan y funcionan. Como objetivos tenemos identificar y gestionar los riesgos del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la iniciación hasta el cierre del proyecto. Otro objetivo es maximizar las repercusiones positivas y minimizar las negativas. Los elementos de la gestión de riesgos son dos. Uno, la estimación de riesgos, que se refiere a todas las actividades de identificación de los riesgos, el análisis de los riesgos y la priorización de los riesgos. El siguiente elemento es control de riesgos, en los cuales se encuentran las actividades de planificación de la gestión de riesgos, resolución de riesgos y monitorización de riesgos. Una vez establecido el plan de gestión de riesgos del proyecto, se llevará a cabo el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. Entre las personas que participan en la identificación de los riesgos se pueden incluir el director del proyecto, al equipo del proyecto, al equipo de gestión de riesgos, a los interesados, otros directores del proyecto, el sponsor y los usuarios finales. En las entradas tenemos el plan de gestión de riesgos, en los cuales se asignan roles y responsabilidades, también las reservas para contingencias y la categorización de los riesgos. También tenemos estimaciones de costo y duración de las actividades. También línea base del alcance, en donde la EDT es una entrada crítica para identificar los riesgos, ya que facilita la comprensión de los riesgos potenciales a niveles superiores e inferiores. También tenemos el plan de gestión de costos, calidad y cronograma. También los documentos del proyecto, en los cuales va el registro de supuestos, informes de desempeño, informes sobre el valor ganado, diagramas de red, líneas base, entre otros. También tenemos los factores ambientales, por ejemplo, información y listas de control publicadas, investigaciones, estudios comparativos e industriales, actitudes frente al riesgo. ¿Cómo identificamos los riesgos? Para lo cual necesitamos las herramientas, que son revisiones de la documentación, técnicas de recopilación de información, en donde podemos encontrar la tormenta de ideas,
la técnica de Delphi, entrevistas o análisis causal. También tenemos el análisis de listas de control. Pueden desarrollarse listas de control para identificación de los riesgos, basadas en información histórica y de proyectos anteriores similares. También tenemos el análisis de supuestos. Son diferentes grupos de hipótesis, escenarios y supuestos para cada riesgo identificado. También tenemos las técnicas de diagramación. Pueden ser diagramas de causa-efecto, como el Ishikawa, diagrama de flujo o sistemas, o diagrama de influencias. Y también tenemos el juicio de expertos. Esto es lo que obtenemos al final del proceso, que son las salidas. En las salidas encontramos el registro de riesgos, que contiene al final los resultados de los demás procesos de gestión de riesgos, a medida que se llevan a cabo, dando como resultado un incremento en el nivel y tipo de la información contenida en el registro de riesgos, conforme transcurre el tiempo. La preparación del registro de riesgos comienza en el proceso de identificar los riesgos con la siguiente información y luego queda a disposición para otros procesos de dirección de proyectos y de gestión de los riesgos del proyecto, entre los cuales se tiene la lista de riesgos identificados y la lista de riesgos